¿Qué tal? Bienvenidos a su programa semanal Espacio Semich. Bienvenidos. Comenzamos. Bueno, y para comenzar el programa de hoy tenemos esta interesante cápsula. Con el doctor Iván Medina. Vamos a verla. Nos encontramos en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Vamos a hacer una breve demostración de cómo funciona la secuenciación de tercera generación. Esta secuenciación de tercera generación es una tecnología que nos permite secuenciar genomas de una manera más sencilla, más eficiente y en cualquier lugar, siempre y cuando exista un acceso a Internet. Es una de las tecnologías más sofisticadas hoy por hoy en cuanto a la identificación de genomas, y conforme avanza el conocimiento en torno a esta tecnología, pues se ha ido haciendo cada vez más eficiente. A manera de demostración, vamos a ejemplificar cómo se hace el montaje en el dispositivo y posteriormente cómo es que vamos obteniendo las secuencias. Esto que está aquí es el dispositivo Mini-ion se llama, de Oxford Nanopore. Es una empresa filial a la Universidad de Oxford en Reino Unido y pues tiene uno de sus muchos dispositivos de tercera generación. Consta de el dispositivo con un puerto USB 3.0 que se conecta a una computadora que tenga acceso a Internet para poder realizar la secuenciación. Este equipo, si lo abrimos, esto blanco que se ve aquí es donde iría una celda de flujo que es donde se carga la muestra de ADN previamente preparada para que pueda ser secuenciado el genoma del organismo en cuestión. Entonces, básicamente lo que hace es transmitir una señal hacia el dispositivo y el dispositivo, a través de un programa, tiene la capacidad de obtener la secuencia de un genoma. Bien, Oxford Nanopore ha desarrollado una tecnología a base de nanoporos. La membrana que les mencionaba consta de cientos de nanoporos como estos que se pueden ver en la imagen, y lo que pasa es que el genoma del organismo va pasando por ese poro. Hay una proteína adaptadora que va haciendo que todo ese genoma vaya pasando, y eventualmente cada que pasa una de las letras que conforman el ADN de los organismos, adenina, timina, citosina y guanina, van generando una disrupción en el voltaje de ese poro, y eso es lo que detecta el dispositivo. Entonces, la gran ventaja de este tipo de secuenciación es que podemos secuenciar una molécula de ADN a la vez, y eso pues hace muchísimo más corto el proceso de secuenciación. Esta es como una visión amplia de lo que representa una celda de flujo, en donde contiene cientos de nanoporos que tienen la función que previamente les expliqué. Y pues básicamente lo que hacemos en el caso de la secuenciación de genomas pues es extraer el ADN genómico del organismo en interés, previo a hacer una purificación y una cuantificación, y ajustarnos a los protocolos establecidos por Oxford Nanopore. Posteriormente se prepara la biblioteca. Preparar una biblioteca implica que la molécula o cada molécula de ADN contenida en la muestra contenga la proteína adaptadora y una secuencia adaptadora que en su conjunto van a anclarse al nanoporo, y posteriormente van a atravesar el nanoporo y se va a identificar el cambio de voltaje. Entonces, bueno, una vez que está lista la muestra, lo que se procede es tomar los microlitros indicados por el protocolo de la muestra, y posteriormente se cargarían en lo equivalente a la celda de flujo. Esa celda de flujo posteriormente va a estar vinculada al dispositivo
y lo que podemos hacer es llevar a cabo el proceso de corrida. Bueno, por aquí este es un gráfico donde se ejemplifica cuando una molécula de ADN está atravesando por los nanóporos, como toda esa secuencia está generando una disrupción en el voltaje, y este voltaje es traducido a una de las 4 letras que contiene el ADN de estos genomas. Entonces, después de esto, de obtener estas secuencias, pues ahora sí hay que tratar de correlacionar eso con el evento biológico de interés, ya sea la generación de resistencia a antibióticos, el incrementar factores de virulencia que hacen más eficiente a la bacteria para internalizarse o para causar una enfermedad. Bueno, lo que hacemos aquí en la trayectoria de genómica alimentaria y en el laboratorio de biotecnología, estamos desarrollando una línea de investigación en epigenética en bacterias. Lo que intentamos abordar es cómo las bacterias han estado generando resistencia a los antibióticos, cómo se adaptan a ambientes estresantes, pero desde una perspectiva epigenética, es decir, cómo el genoma de una bacteria, en este caso, está siendo modificado o se está alterando la tasa de transcripción de genes en función de elementos no atribuidos al genoma. Bueno, en este sentido, lo que pasa en el genoma de las bacterias es que se adicionan marcas químicas sobre su genoma, grupos metilo, y eso por consecuencia altera la transcripción de los genes. Bueno, lo que se ha observado es que las bacterias, cuando responden a un ambiente hostil, modifican sus patrones de metilación en su genoma, y eso eventualmente se ve reflejado en un proceso biológico, en que puedan ser más resistentes a algún antibiótico, que puedan ser más agresivas a la hora de infectar un hospedero, o por el contrario, que se vuelvan más sensibles a los antibióticos o que se vuelvan menos agresivas. Entonces, parte de este tipo de investigaciones es conocer más a detalle cómo esos mecanismos o esos eventos biológicos se están regulando desde una perspectiva epigenética. Entonces, pues partimos desde las microbiologías, todo el manejo in vitro de los diferentes microorganismos que estudiamos, el cultivo de bacterias, después una parte de biología molecular en donde extraemos el ADN genómico de estos microorganismos, lo purificamos, lo cuantificamos, preparamos las bibliotecas para su secuenciación, y finalmente una parte de bioinformática en donde toda esta información que se generó en nuestros dispositivos hay que traducirla y hay que darle una interpretación o un sentido biológico. Bueno, y regresamos de este corte con esta investigación que hicieron un grupo de profesores en el Cerro de Tancítaro. Acompáñanos a verla. En 2019, profesores investigadores de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, personal adscrito a la sindicatura del Ayuntamiento de Peribán de Ramos e investigadores de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística realizaron un estudio preliminar interdisciplinario en el Pico de Tancítaro, en Michoacán. Localizado sobre el eje neovolcánico en el municipio de Tancítaro, estado de Michoacán, y con una altura máxima reportada de 3.840 metros sobre nivel del mar, se ubica el estratovolcán Tancítaro, con actividad del tipo monogenético andesítico registrado durante el periodo cuaternario, hace aproximadamente 500 millones de años, característico del campo volcánico Michoacán, Guanajuato. En una de las prominencias de este estratovolcán, conocida como el Picacho, sobre una de las paredes laterales de la misma, a una altura de 3.517 metros sobre nivel del mar y con coordenadas 19 grados, 25 minutos, 58 segundos norte y 102 grados, 18 minutos, 19 segundos oeste, se pueden observar caprichosos trazos de diversas formas, incluso geométricas,
por lo cual el lugar ha sido llamado el Muro de los Enigmas. Una primera inspección visual de las formaciones por parte de un equipo multidisciplinario denota que las mismas son superficiales, presentando posibles indicios de haber sido elaboradas, algunas de ellas probablemente con herramientas, toda vez que puede apreciarse filos notables en la orilla de los mismos, quizá de origen. En algunas otras de las formaciones puede observarse desgaste en la orilla de las mismas, muy probablemente debido a la meteorización. Con el propósito de profundizar en el estudio de estas formaciones, se procederá a estudios complementarios que incluyen levantamiento fotográfico y construcción de un modelo fotogramétrico tridimensional por parte del equipo multidisciplinario. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo e integrantes del cuerpo académico UCCA3, Paisajismo y Sustentabilidad estarán realizando un seguimiento en términos investigativos en próximas fechas, en conjunto con colaboradores de otras instituciones para poder profundizar este caso de estudio e investigación en términos geológicos y posiblemente antrópicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Escobar Amezcua, soy profesor aquí de la Universidad de la Ciénega, de la trayectoria de estudios multiculturales. Y bueno, les voy a platicar por qué surge esta idea de realización de un mural. Y bueno, tiene que ver con el hecho de que la comunidad universitaria no tiene o no tenía hasta el momento un sello universitario. Entonces es importante que los estudiantes tengan un sello para que asuman su casa de estudios la universidad. Entonces, de ahí que surge esta idea de pues plantear una materia optativa que se llama realización de una pintura mural, para que los muchachos pues realicen murales aquí dentro de la institución, y entonces sería un mural hecho por universitarios para la comunidad universitaria. ¿Y por qué comento esto? Porque bueno, existen ya ejemplos. Yo creo que el más importante es, por ejemplo, el caso de Ciudad Universitaria de la UNAM en Ciudad de México, pero bueno, fueron murales, obras artísticas realizadas por grandes artistas. Aquí la diferencia sería que bueno, los murales van a ser realizados por universitarios, por estudiantes, para la comunidad universitaria. Entonces, pues va a implicar un proceso, y de hecho, mis compañeros aquí del Laboratorio de Estudios Multiculturales van a hacer un registro del proceso que va a implicar esta realización. En un primer momento pues se hace el boceto, ¿no? Y después ese boceto se traslada a escala, y bueno, se empiezan a hacer los primeros trazos, como de alguna manera se empiezan a ver en este momento, ¿no? Y bueno, va a implicar todo un proceso técnico, ¿no? Que bueno, ya implicó previamente pues un proceso, les digo, de bocetaje y también de investigación conceptual respecto a los símbolos y lo que va a representar el mural. Entonces, es muy importante que se lleve una secuencia de este proceso creativo. Es por eso que, bueno, pues les explico este proceso de realización, y les digo que el sello, creo que más importante y más singular es que pues se lleve a cabo un proceso de investigación, pero que también ese proceso de investigación pues derive en una realización técnica, como pues ustedes posteriormente van a ir viendo todo este proceso cómo se va registrando. Ahora, otro elemento muy importante es que
finalmente, pues, por ejemplo, en la universidad, y no solamente en nuestra universidad, sino también en otras universidades o centros de estudios, hay un problema de deserción escolar. Ya previamente les comentaba que, bueno, finalmente un punto central o fundamental de la intención de este mural es que los muchachos pues se sientan parte de la institución y que la universidad la conciban como su casa de estudios. Entonces, pues uno de los elementos o las intenciones de este mural es que finalmente pues a través de esta obra artística pues los muchachos se sientan parte de la institución. Entonces, pues contribuye a disminuir en gran parte esta deserción escolar universitaria para que las y los muchachos pues se sientan parte de la institución. Entonces, bueno, pues va a ser, digamos, de alguna manera vamos a tener ese honor, ¿no? Ese privilegio de, bueno, finalmente pues hacer la primera obra artística que represente o que tenga ese sello artístico en la Universidad de la Ciénega. Bueno, y regresamos de corte comercial con esta aclamada sección que todos ustedes conocen, que es la sección Expedición Ciénega, a cargo del maestro Ignacio Moreno Nava. El día de hoy el maestro hará una expedición en la casa del Museo Feliciano Béjar, así que acompáñanos a verla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en otro capítulo de Expedición Ciénega y bueno, hoy vamos a dejar un tanto de lado el entorno rural y nos trasladamos a un entorno urbano. Estamos en la bella ciudad de Jiquilpan, Michoacán, que es pueblo mágico, y el día de hoy vamos a conocer un espacio patrimonial sumamente interesante y me refiero a la Casa Museo Feliciano Béjar. Les comento que hay dos casas Museo Feliciano Béjar y el día de hoy vamos a empezar con la casa que se encuentra frente al Jardín Zaragoza. Para darles un poco de contexto, les cuento que Feliciano Béjar fue un destacado artista y polímata. Esto quiere decir que se dedicaba a múltiples áreas de conocimiento y de saber. Casa museo porque tenemos esta dualidad, este doble término, donde aquí vivió el artista los primeros años de su vida y se ha convertido a lo largo de la vida de esta misma casa, pues en un museo donde se encuentra la galería de las diferentes obras que el maestro Feliciano Béjar a través de su vida ha realizado. El concepto de este lugar nace a partir de la decisión de los familiares de montar el espacio con los elementos de utilería que tenía la familia Béjar Ruiz el tiempo que vivieron aquí, y parte de museo, al intercalar todos estos objetos de uso cotidiano, comparte las obras que realizó Feliciano a lo largo de su vida. Él nace el 14 de julio de 1920, se le atribuye ser pintor, escultor, escritor, uno de los primeros ecologistas de México, además de tener por ahí una pequeña faceta de actor. Y en lo que es la totalidad de su obra prevalece el reciclaje. El ejemplo más claro y notorio es en su obra maestra, los magiscopios, piezas que él hacía con chatarra de autos para las bases, marcos de herrería y por último ese cristal tan característico de él que se conoce como cristal de plomo y que fue una técnica que Feliciano aprende a manipular en Alemania en los años 40. Gracias a estas piezas, él se da a conocer ante todo el mundo como el recogedor de soles. En sus pinturas el reciclaje también está presente, literal, a cualquier material que le pudiera impregnar la pintura lo utilizaba como un lienzo. El Cerrito Pelón y el Cerrito de Guaracha, la Ciénega de Chapala en 1943, quizás la pintura más emblemática de esta habitación, una vista de Jiquilpan del 48, donde destacan las dos iglesias del centro, como es San Francisco, el Sagrado Corazón, las famosas jacarandas de Jiquilpan y nuevamente el fondo, el Cerro de Guaracha. Tenemos también un autorretrato de Feliciano de los años 50,
Lucas y otro de uno de sus sobrinos, de José Francisco. Consolas RCA Victors del mismo periodo de tiempo, carritos de servicio con distintos tipos de cristalería, como la cristalería austríaca que está en la parte superior. Notarás también en la casa la presencia de algunos pianos. Feliciano no fue el único talento de esta casa. Una de sus hermanas mayores, Consuelo, fue una gran pianista y el tiempo que vivió aquí a eso se dedicó, a dar clases de música. Entonces tenía pues varios instrumentos para tener a más de un alumno practicando al mismo tiempo, como este piano americano de cerca de algunos 80-85 años de antigüedad, que sigue funcional y que hoy en día los alumnos lo siguen utilizando para tomar sus clases en él. Tenemos el triángulo mecánico, una pieza elaborada con lámina reciclada para las caras laterales, la parte de enfrente es resina con cristal y en el interior vamos a encontrar incrustados distintos materiales de relojes como manecillas, engranes o cualquier otro mecanismo que los hacía funcionar. En este siguiente espacio, al entrar, una pieza que nos llama mucho la atención es precisamente esta escultura de nombre Máquina para Astrólogos, la cual fue elaborada en 1997 con básicamente latón reciclado. Y con este tipo de piezas Feliciano precisamente trataba de plasmar el universo, que fue el mismo nombre que le dio a esta colección de obras, Los Universos. Donde de esta colección, esta pieza es una de las más pequeñas, normalmente eran piezas que llegaban a ser 2 veces más anchas, 3 veces más altas e incluso completamente cerrada, similar a la que podemos apreciar en una de sus fotografías del año 2002, de cuando él tenía cerca de 82 años de edad y se encontraba trabajando en sus talleres en la Ciudad de México, en San Ángel para ser más precisos. Bueno, te preguntarás hasta el momento los magiscopios, ¿qué hacen o para qué sirven? Realmente por las características de los materiales que Feliciano asigna para la construcción de sus piezas, llegan a tener características de piezas básicamente solares, que cuando reciben un haz de luz concentrado, entre comillas, comienzan a vivir. En este caso, el panel nos va a esconder algunas de las fases de la luna sobre cada una de las paletas cristalinas que podemos ver en la proyección de la pared. Además de que los cristales eran grabados o biselados para crear esos pequeños espirales o flores que se ven a las orillas de cada una de las paletas de cristal. Y como Feliciano utilizaba lentes cóncavas en prácticamente toda su obra, cuando se invertía las de luz, se podía generar un segundo efecto y se le podía dar movimiento. Estos fenómenos fueron lo que lo hicieron tan popular a nivel internacional y pues fue mejor conocido nuevamente como el recogedor de soles. Como te comenté, esta es una de las piezas más modernas o de las últimas que él hace. Haciendo un contraste con esta pieza, te muestro una de las más antiguas o de las primeras, que sería Ojos Moleculares de 1966. Con respecto a esta pieza, bien puede tratarse de uno de los primeros proyectos que Feliciano tenía sobre la mesa. Él comenzó a trabajar con los magiscopios en principios de los años 60 y a mediados de esta década, él comienza a concluir sus primeros trabajos que tenía sobre la mesa. Así que Ojos Moleculares, al ser de 1966, bien pudiera tratarse de uno de estos primeros proyectos que él tenía sobre la mesa. Y el nombre de Ojos Moleculares deriva de esto. Un par de ojos muy bien detallados, además que las incrustaciones en resina alrededor de las lentes de cristal de plomo hacen un efecto muy real o muy similar de lo que podrían ser las venas de los globos oculares. Los famosos magiscopios, la obra que le dio renombre a nivel internacional y que está colocado dentro del libro de las artes internacionales como uno de los logros y uno de los mexicanos posicionados en esta rama. Se dice que cuando un magiscopio recibe la luz es que comienza a tener la vida que Feliciano les otorgó. Y bueno, de sus pinturas más famosas tenemos al Vendedor de Barcos. Este cuadro fue portada en 2 diferentes revistas, una de ellas de talla internacional como fue Cosmopolitan. ¿Qué destacaba Feliciano como pintor para esos años? Pues precisamente era el contenido que le daba a cada uno de sus cuadros y ese contenido en ocasiones lo podía meter en serios problemas, como es el caso del cuadro de las Tentaciones de San Antonio de 1961, donde Feliciano se atreve a pintar al pobre San Antonio siendo acosado por una representación gráfica y en algunos casos muy explícita de algunos de los pecados capitales. En este siguiente espacio vamos a encontrar una réplica exacta de la habitación de Feliciano. Algunos de los belices que usó para sus viajes, su escritorio, su secreter, con artículos mucho más cercanos a él, que van desde su prototipo de radio, anteojos, cámara fotográfica, máquina para escribir, pluma fuente, xilófono portátil.
En este siguiente espacio vamos a encontrar lo que originalmente fue comedor y cocina respectivamente de esta casa. Así debieron haber lucido estos espacios hasta los años 60, que las hermanas de Feliciano construyen un segundo piso, remodelando la casa y pues creando espacios más modernos, funcionales y equipados. Con el registro de fotografías que dejaron las hermanas Béjar, recreamos nuevamente estos espacios con los elementos más notorios que aparecían en dichos lugares. La cocina, como puedes ver, es muy pequeñita para su época, pero lo que le falta de espacio lo compensa perfectamente bien con el equipamiento. Contaba con su clásico fogón para preparar los alimentos, utensilios en madera, en barro, tepalcate, como eran mejor conocidos. Ya había acceso a algunos otros que eran en metales, como el cobre. El recetario de la mamá de Feliciano con su letra de 1928, que originalmente fue un libro de contabilidad de la tienda de 1927. Aquí hay un pequeño homenaje a dos de las últimas personas que vivieron de esta familia en esta casa, que fue Consuelo Béjar, la hermana musical de Feliciano, y su segundo esposo, Esteban Puentes. Consuelo y Esteban eran de este tipo de personas que literal coleccionaban todo lo que estuviese a su alcance, entre ellas la famosa colección de los títeres Rosete Aranda. Muy bien, hemos terminado por hoy este segmento de Expedición Ciénega. Acompáñenos próximamente porque seguiremos haciendo el recorrido por las casas Museo Feliciano Béjar. Nos falta conocer la Casa Atrio y estamos actualmente en la Casa Zaragoza, que bueno, no hemos conocido todavía sus secretos y sus rincones en la totalidad, así que los esperamos en un próximo segmento. Bueno, pues el programa estuvo buenísimo, pero lamentablemente está a punto de acabar. Pero no se les olvide sintonizarnos la siguiente semana aquí en el mismo canal. Recuerden también visitarnos en nuestras redes sociales, así como también aquí las de la UCEMICH estarán apareciendo aquí en pantalla. La mía en Instagram es bella.amad y yo soy Andrés TVH en Instagram, o Andrés Hernández. gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Espacio UCEMICH. Adiós, nos vemos.